Hola pequeños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, quería grabarles este video para que entiendan un poquito mejor el PowerPoint que les envié. Yo lo he vuelto a revisar y me parece que había cosas que por ahí no eran tan necesarias, así que lo edité un poquito. Por eso lo voy a subir nuevamente, pero bueno, es básicamente este tema, la arquitectura en la modernidad, ¿sí? Recuerden que nosotros venimos de la edad antigua, salteamos la edad media, que esa parte no la estudiamos porque, bueno, ustedes saben que la historia del arte es amplia, muy amplia. Y para que podamos llegar al estudio de la materia en la actualidad, o sea, el arte contemporáneo, eh, he tenido que elegir qué dejar, digamos, aparte. Ustedes si lo quieren estudiar lo pueden investigar. La Edad Media es la edad oscura que le llaman a veces, es cuando la religión hace perseguimientos. Es la edad medieval que se le llama también. Este, Eso lo vamos a saltear, ¿sí? Vamos a pasar de la edad antigua a la edad moderna, que es mucho más cercana a nosotros, que lo podemos entender mejor. Y bueno, como toda la historia del arte es interesantísima porque vamos entendiendo el porqué de muchas cosas que nos llega a nosotros hoy, que son cosas que se originaron hace mucho tiempo y cosas que heredamos, ¿sí? Y bueno, nada, eso. Está bueno entender lo que pasó en el pasado, para entender mejor el presente. En este caso vamos a hablar de la arquitectura. Posterior a esto vamos a hablar lo que es la pintura en la modernidad, ¿sí? Pero arrancamos con esta parte. Como les dije, está un poquito editado, pero es muy parecido al que ya les envié. Les leo y les voy explicando, ¿sí? La modernidad, como un proceso de transformación social y cultural, abarca lo arquitectónico y lo urbano. Cronológicamente se desarrolla en Europa con diferentes características en cada país. Después de la Revolución Francesa y a medida que va avanzando la industrialización del siglo XIX. Es muy importante para la arquitectura el desarrollo de la revolución industrial, porque se generan nuevos elementos, nuevos materiales de construcción, ¿sí? Antes no se podían armar ciertas cosas porque no había manera. Y a medida que avanza la revolución industrial, se generan materiales más duros y más resistentes, ¿sí? Esto se lo menciona muchísimas veces en el PowerPoint, chicos, pero está buenísimo para que les quede. Bueno, la modernidad es un término muy amplio que engloba el conjunto de corrientes de la arquitectura que se desarrolló a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Hablamos de la arquitectura en todo el mundo, pero acá indica que se origina en Europa, ¿sí? En general es una contraposición a lo cargado de la arquitectura del siglo XIX, o sea, de la arquitectura de la Edad Media. Veníamos con mucho ornamento, con mucha decoración y a eso se refiere con cargado, ¿sí? Muchos elementos decorativos que no tenían ninguna función específica, solo lo decorativo. Entonces, en la Edad Moderna se empieza a sacar eso, donde los detalles, la estética y la ornamentación eran los temas principales. Era la arquitectura del siglo XIX. Sumado a la utilización de materiales y la carencia de maquinaria para aplicarlos, ¿sí? No había máquinas, no había fábricas, entonces no se podía desarrollar más la arquitectura, o mejor. Algunos historiadores ven a la arquitectura moderna como un movimiento impulsado principalmente por el desarrollo tecnológico e ingenieril, ya que la disponibilidad de nuevos materiales como el acero, el cemento y el vidrio son como muy importantes, recuérdenlos, llevaron al desarrollo de nuevas técnicas constructivas a partir de la revolución industrial, donde se inicia el crecimiento vertiginoso de las ciudades
y la arquitectura enmarcada dentro de los entornos urbanos, dando paso a lo que hoy conocemos como urbanismo. En la última parte habla de que las ciudades crecen porque se construyen casas, se construyen fábricas y, y se genera lo que es la urbanización, el urbanismo. El movimiento moderno crea un nuevo lenguaje arquitectónico, siendo la Bauhaus la impulsora de este movimiento, quien propone indicaciones en cuanto al método a seguir, siendo una nueva manera de hacer arquitectura. La Bauhaus es una escuela que en la próxima diapositiva la vamos a describir. De igual forma, este racionalismo arquitectónico surge tras la Primera Guerra Mundial, como respuesta a la necesidad social y a los cambios políticos que acaecían en Europa, donde se promueve una estandarización de la vivienda con el objetivo de lograr un mayor bienestar social. Acá hablamos del contexto social. Estamos hablando de posguerra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando suceden las guerras? Hay destrucción de ciudades, de casas. Entonces se proyecta una nueva idea de ciudad. Y cuando habla de estandarización, habla de que para todos sería igual, ¿sí? Y la Bauhaus, esta escuela, que ya ahora vamos a describir, es la que se quiere encargar de esa estandarización para la sociedad, de generar nuevas maneras de vivir, nuevas formas de construir lo que sería un hogar, una casa, ¿sí? Esto es posguerra. Bueno, acá les muestro lo que es la Bauhaus. Fue una escuela alemana, nos ubicamos en Alemania, artística en la que se unificaron la arquitectura, las artes plásticas y la artesanía, que ejerció enorme influencia en la arquitectura contemporánea, o sea, la arquitectura de hoy, acaparando un gran abanico de posibilidades de expresión como en las artes gráficas e industriales y el diseño en escenografías y vestuarios teatrales. Ustedes ven que acá todas las expresiones artísticas se empiezan a mezclar, se empiezan a sumar unas a otras como armando un equipo, ¿sí? A complementar sería la palabra. Con tan solo 14 años de existencia, porque después se cerró el nazismo, el movimiento nazi fue el que cerró la Bauhaus, logró gozar de muy buena fama, llevándolo al calificativo que aún se manifiesta de estilo Bauhaus, o sea que la escuela creó un estilo. Fue fundada en 1919, posterior a la Primera Guerra Mundial, por el arquitecto Walter Gropius, quien unió las antiguas Escuelas Superior de Arte de Gran Ducado y la Escuela de Artes y Oficios, dando así el origen a la Bauhaus, en la que la principal intención era la simplicidad de la forma, reduciendo el objeto a la mera funcionalidad. ¿Sí? Acá dice que une dos escuelas de artes y oficios y la de artes, y las combina y quieren buscar la simplificación e ir a lo funcional específicamente, o sea, construir cosas que funcionen más que lo estético, o sea, ya no era el decorativismo, era la función lo que importaba, ¿sí? Que sirva, básicamente, que sirva bien, que funcione bien y no esté tan cargado. Llena de perjuicios y malentendidos, la Bauhaus, cargada con tales cuestionamientos, logró convertirse en abreviatura de la modernización radical de la vida. Habla de la vida con respecto a lo que yo les decía, que intentan cambiar todo un orden social en lo que es la convivencia, cómo se manejan en los espacios en la casa, y que se estandarice para todas las personas, ¿sí? Bueno, características de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales, vuelvo a repetir, como el cemento, el hormigón armado, el acero laminado, el vidrio,
en paneles para la construcción de altas y fuertes estructuras en grandes dimensiones e hizo que la función social de la arquitectura se reafirmara a través de los años y llevaron al desarrollo de nuevas técnicas constructivas a partir de la revolución industrial. Se vuelve a repetir porque es muy importante. La revolución industrial da pie al desarrollo arquitectónico. Estimula el crecimiento de las ciudades de una forma vertiginosa, dando paso al urbanismo. Simplificación de las formas y ausencia de ornamento. Es muy importante que después del siglo XIX comienza la arquitectura moderna y se despoja del ornamento porque ya no es necesario, porque construyen y dicen, necesito que funcione, que sirva, y lo decorativo ya es muy cargado, muy pesado, es en vano cargar con peso algo que tiene que funcionar, que lo liviano por lo general funciona mejor, ¿no? Y más con las nuevas posibilidades de materiales. No había necesidad de cargarlo tanto. Además ya era como pasado de moda. Querían pasar a otra cosa. Renuncia de las composiciones académicas clásicas, siendo sustituida por una estética con referencias a las distintas tendencias del arte moderno, que es lo que vamos a ver posterior, como el cubismo, el expresionismo, el futurismo y otros más. Eso lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Crean grandes plantas y secciones ortogonales, generalmente asimétricas, con ausencia de decoración en las fachadas y grandes ventanales horizontales conformados por perfiles de acero con espacios interiores luminosos y diáfanos. Diáfanos quiere decir que permite que entre la luz, ¿sí? Lo mismo, va muy parecido a luminoso. Eran espacios claros, frescos, y bueno, el hecho de que entre la luz natural te daba la sensación de estar afuera, de ser parte de la naturaleza misma, ¿sí? Buscan un lenguaje propio que se adapte a nuevas necesidades como el aumento de la población. Es muy importante, la población crecía y necesitaba casa, necesitaba barrios, lugares donde vivir, desarrollo de grandes ciudades y desarrollo tecnológico. Para ello se utilizarán nuevos materiales no solo con un valor estructural, sino también con un valor estético. O sea, que los materiales nuevos no solo le daban fuerza a la estructura, sino se centraban en lo estético, que era ser ornamentos y menos cargado, pero simple, con formas simples. Prefieren las superficies desornamentadas, insisto, donde predomina el color blanco y las formas simples, llegándose a los volúmenes geométricos, cilindro, cubo, esfera, etc. ¿Sí? Las formas básicas, se llega a eso, que eso es lo más puro, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los antecedentes de la arquitectura moderna, o sea, qué es lo que hubo antes, un poquito antes, no tanto como la Edad Media, pero sí un poquito antes, para que se desarrolle esto. Algo que voy a mencionar acá es el modernismo, y acá siempre se genera confusión porque la arquitectura moderna y el modernismo no es lo mismo. El modernismo es anterior, es una sensación de modernidad, pero no es la arquitectura moderna en sí. Así que eso, por favor, no se confundan y sepan diferenciarlo bien. Y les explico ahora qué es el modernismo. Es un movimiento estético que responde como punto de unión entre el siglo XIX y el XX, ya que por un lado utiliza nuevos materiales de la revolución industrial, pero por otro no rompe con los estilos históricos decimonónicos, o sea, del siglo anterior. No rompe con lo cargado que la arquitectura moderna quiere sacar de plano. Puede establecerse dos corrientes diferentes, el denominado modernismo ondulante. Esto no es tan importante, pero les cuento que hay diferencias y bueno, les puede resultar interesante.
El ondulante es el que pretende imitar las formas de la naturaleza, que también le llaman organicismo, de orgánico, de lo natural, ¿sí? Para lo que recurre a la línea curva. Esta corriente se da en Bélgica con Víctor Horta, en Francia con Grimard, en España con Gaudí. ¿Sí? Voy a mencionar un par de arquitectos que son muy importantes para la arquitectura moderna. Y en este caso, vuelvo a repetir, estoy hablando del modernismo, que no es la arquitectura moderna, sino es anterior a, a ella, ¿sí? Y en este está el ejemplo de la Casa Milá, que es la imagen que se ve acá. Ay, espero no tapar nada con mi camarita. Esto es una construcción de Gaudí, ¿sí? Ustedes ven los balcones ondulantes y de hecho las rejas, no sé si pueden observar, que son de acero, pero tienen formas como de hojas, ¿sí? O sea, toma la forma de la naturaleza, ¿sí? Eso es lo que quiere imitar cuando hablamos de este específico modernismo ondulante. Repito por última vez, modernismo y arquitectura moderna no es lo mismo. El modernismo es anterior, es una sensación de modernidad, pero no llega a ser. Es un antecedente de la arquitectura moderna. Otro ejemplo es el neoplasticismo. El neoplasticismo es el término con el que Piet Mondrian, que es un artista, un pintor, denomina en 1917 el estilo propio de grupos de Stil, algo así se pronuncia, es difícil porque es alemán, pero significa el estilo, que era una alianza entre artistas, arquitectos y diseñadores alentados por el arquitecto Theo van der Burg, ¿sí? Eh, se vuelve a mencionar esto que sucede en esta época, de que se mezclan las distintas ramas del arte y se complementan para trabajar juntas, ¿sí? Es muy importante en esta etapa, sí. Creo que quede claro eso. El movimiento se caracteriza por la utilización de líneas horizontales y verticales, ángulos rectos, superficies de colores. Este proceso no sirve para pintar cuadros o realizar esculturas abstractas, sino también para los espacios de la arquitectura, ¿sí? El método compositivo se fundamenta en alcanzar el equilibrio de los medios plásticos mediante la renuncia explícita de la simetría clásica y mediante el empleo de contrastes y las disonancias de color. Tienen una característica para trabajar muy parecida a la pintura. Tratan de eliminar la simetría, el equilibrio. Lo clásico, cuando mencionan lo clásico, hablan de las formas correctas, digamos, ¿sí? Lo que se venía trabajando anteriormente. Y acá hay un ejemplo de la casa Rivet, que se llama así. Miren las características, son como planos en formas de cuadrados, líneas, es como una pintura y los colores también son como lisos, nada cargados. Bueno, acá hay otro ejemplo de los antecedentes, vuelvo a insistir, estamos hablando de los antecedentes de la arquitectura moderna, que es el expresionismo, ¿sí? Miren qué hermosa obra. La arquitectura expresionista fue un movimiento arquitectónico que se desarrolló en Europa durante las primeras décadas del siglo XX, en paralelo al expresionismo, hablando de pintura, porque hay una corriente expresionista que es la pintura y también la arquitectura. Hoy en día el sentido del término se considera válido para la arquitectura que independientemente del lugar, de la procedencia, la época de construcción, cumple con una serie de características como la distorsión, la fragmentación, la manifestación de una emoción violenta. Acá el último habla de las características del expresionismo, que lo vamos a desarrollar más en
en la pintura, pero traten de deducir a partir del nombre, ¿sí? El expresionismo habla de la expresión y de la expresión en su forma exagerada. Eh, Muchas veces se habla de la expresión violenta, o sea, como muy pasional. Y en este caso, esta arquitectura, la danzarina creo que le llaman, disculpen que no le puse el nombre, pero estamos viendo un movimiento, ¿sí? No es una expresión de algo. Una persona cuando baila expresa algún sentimiento y eso es lo que más o menos podemos ver acá. ¿Sí? Y es un aprovechamiento de los materiales. Mucho se ve acá del vidrio, de las estructuras que lo sostienen, que antes no podrían haberse desarrollado porque estos materiales no eran, no se conseguían, no habían sido creados y usaban otros que eran mucho más pesados. Bueno, las dos tendencias en el movimiento moderno, y acá sí hablamos de la arquitectura moderna y no del modernismo. Bueno, ya dejamos de hablar de modernismo, pero quiero que quede claro eso, ¿sí? Bueno, ¿qué es el funcionalismo? Esta corriente pretende adaptar la forma a la función del edificio, prefiriendo las superficies desornamentadas, cero ornamentos y que funcionen, es lo principal. Después está el organicismo, que es parecido a lo que ya habíamos mencionado, de que toma de la naturaleza. A diferencia del anterior, intenta imitar la forma de la naturaleza, introduciendo un carácter más decorativo. ¿Se acuerdan de los balcones que tenían hojas? Que tiene un poquito de lo que llaman cargado, ornamentado, ¿sí? Porque la naturaleza tiene eso, tiene esas curvas, esas ondulaciones, que no son como las líneas que cortan y no se decora nada, ¿sí? Entonces ahí se contradice un poco, pero son como tendencias. Podemos dividir a la arquitectura del siglo XX en tres fases. Hasta 1945, donde se produce el debate entre funcionalistas y organicistas, los que querían solo función y los que querían representar la naturaleza en las formas. Desde 1945 hasta los años 60, cuando triunfa el racionalismo, la creación del llamado estilo internacional. El estilo internacional es el que se representa en distintos países. Después, desde 1960, bueno, puesta en cuestión de la arquitectura moderna, surge la posmodernidad, entendida esta como una tendencia arquitectónica que se inicia, si bien se inicia en los años 50, pero comienza a ser un movimiento a partir de los años 70, ¿sí? Continuando con su influencia hasta nuestros días. Bueno, acá vamos a hablar de algunos representantes de la arquitectura moderna. Son un montón y hay muchos importantes. La mayoría de los importantes los puse acá y unos pocos ejemplos. Si ustedes quieren ahondar más, investigar más sobre estos arquitectos, pueden hacerlo porque tienen cosas muy interesantes. Solo que yo quiero hacerlo breve y resumido y ser insistente con lo importante, ¿sí? Mira, acá quizá los nombres nada más sean lo importante, no hace falta el año ni mucho detalle de su vida, ¿sí? Porque no es tanto lo que va a nuestra materia, sino que estamos viendo cómo avanza el arte, la historia del arte, las expresiones de tono artístico a través del tiempo, para ver cómo es que llegamos a nuestros días con las expresiones que conocemos, ¿sí? Cómo las entendemos. Tenemos que entender nuestro pasado. Bueno, este es Wright. Fue un arquitecto y maestro estadounidense perteneciente a la arquitectura del siglo XX. Sigo repitiendo lo mismo para que se acuerden, ¿sí? Wright creía en diseñar estructuras que estuvieran en armonía con la humanidad y su entorno. Una filosofía que llamó arquitectura orgánica. Fue el precursor de la misma. Y acá tenemos un ejemplo muy importante de este arquitecto, de Wright.
Esta la llaman la Casa Kaufman o la Casa de la Cascada. Es un diseño simple en un terreno flotante que sirve de refugio. La distribución en cruz que permite que cada una de las salas tuviera el máximo de iluminación y una buena ventilación diurna de noche, ¿sí? Este es impresionante, es un ejemplo que no se repite, ¿sí? Es una casa construida sobre un espacio natural, sobre una cascada, ¿sí? Por supuesto, sabe que el agua puede ser un condicionante para las estructuras, ¿sí? Pero este es un arquitecto que trabajó mucho en esta construcción y pudo lograr esto, ¿sí? Que fue tremendamente increíble, es impresionante esta imagen que podemos encontrar sobre la casa de la cascada, ¿sí? Miren qué bonita se ve, hermosa. Otro que mencionamos es Walter Gropius, arquitecto alemán y fue el fundador y director de la Bauhaus, la escuela alemana que ejercía una vasta influencia en la arquitectura, el diseño y las artes gráficas, o sea, de las artes en general, ¿sí? Es una de las figuras clave de la renovación de la arquitectura del siglo XX. La arquitectura moderna, la arquitectura del siglo XX, es una total renovación de lo que ya se venía haciendo. Tenía 23 años cuando se le confió el primer encargo de arquitectura, la construcción de un grupo de casas rurales, ¿sí? Estas personas trabajaban desde muy jóvenes, ¿sí? Y se estudiaban y se preparaban desde muy chicos. Por eso, bueno, acá les comento este ejemplo. Pero bueno, eran otros tiempos. Pongo acá un ejemplo. Ay, no se lo ve bien. Bueno, ya lo van a ver bien cuando lo tengan. Es una fábrica de hormas de zapatos, la fábrica Fagus. Bueno, acá está el detalle, está descrito el detalle de cómo ha sido construida y los materiales que han sido utilizados. La gran novedad de esto es el vidrio que está rodeándolo corrido. Es una ventana, como una ventana gigante, una ventana continua. Es algo muy novedoso que se da en este tiempo, ¿sí? Que cuando recién se empiezan a trabajar con los vidrios o los cristales, como le llaman también, en una fábrica, como puede ser en una casa, en cualquier lugar, pero es la novedad, ¿sí? Este es uno de los mejores ejemplos de Gropius, ¿sí? Y es muy importante que sepan también que fue el director y fundador de la Bauhaus, porque es una escuela muy importante que la van a ver en casi todas las carreras que estudian, porque es un determinante en la historia de la edad moderna. Bueno, acá hablamos de Mies van der Rohe. Es un arquitecto alemán nacionalizado estadounidense, uno de los maestros más importantes de la arquitectura moderna, con toda la probabilidad de ser el máximo exponente del siglo XX, en la construcción del acero y el vidrio, ¿sí? Cada uno tenía sus preferencias con los materiales. En este caso podemos destacar a Van der Rohe con el acero y el vidrio. Su obra se destaca por la composición rígidamente geométrica y la ausencia total de elementos ornamentales, como ya se venía viendo. Pero su poética radica en la sutil maestría de las proporciones y en la elegancia exquisita de los materiales. Él usaba materiales muy caros. En ocasiones empleó el mármol, el ónix, que es una piedra como muy preciosa, el traventino, el acero cromado, bronce o maderas nobles, o sea, no cualquier madera. Rematado siempre con una gran precisión en los detalles. Su huella ha sido especialmente profunda en Estados Unidos. Trabajó mucho en Estados Unidos a pesar de ser de Alemania. Y la mayoría de los rascacielos construidos por todo el mundo siguen parcial o totalmente sus planteamientos compositivos. Él es uno de los primeros que plantea
cómo construir un rascacielos, ¿sí? Es muy importante ese detalle en él. Acá hay un ejemplo de una casa que construyó él, que era una sala de exposición, si no me equivoco, ¿sí? Ustedes ven los grandes paneles que son de mármol. O sea, él, sus ideas eran como muy, este, como que no se lo podía ejecutar siempre en todo lugar o cualquier persona, porque utilizaba materiales muy caros y se podía construir de otra manera sin gastar tanto. Pero ese era como su toque personal. Acá hablamos de Le Corbusier. No le puse el nombre, ese es el apellido. Pero es remil conocidísimo con su apellido solamente. Y es, bueno, ahora les digo. Es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Este hombre era teórico también. Además de ser uno de los grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con sus escritos aportó un verdadero caudal de ideas innovadoras que han influido en la arquitectura posterior. Su arquitectura es racionalista y depurada a pesar del uso de materiales sin disimularlos. O sea, ¿a qué se refiere con que no disimulaban el material? Porque las estructuras se tapan, ¿sí? Para que se vea bien, o sea, no se vea un fierro salido. Y él tenía como otra técnica, como que lo mostraba, no tenía problema en mostrarlo. Excelente aprovechamiento de la luz y las perspectivas de conjunto, dando una sensación de libertad y facilidad de movimientos. Él les contaba que era un teórico y vamos a investigar un poquito más de él, porque pensaba mucho en cómo se iba a usar esa casa, ¿sí? Cómo la persona iba a darle, a hacer funcional esa casa. Porque antes no se consideraba tanto eso de la persona adentro, de cómo se iba a mover, qué altura tenía. Él construyó muchas teorías sobre eso para estandarizar todo, lo cual en algunas cosas puede ser errático porque no todas las personas somos iguales, ¿sí? Se intentaba estandarizar que todos vivamos de la misma manera, con la misma forma, con las mismas cosas y todos sabemos que las personas somos diferentes en cuanto a preferencias, en cuanto al poder económico, en cuanto incluso a la altura. Hay gente que es muy pequeñita y otras que son muy altas, entonces es muy difícil estandarizar. Era como una idea un poquito difícil de ejecutar, pero desarrolló muchas teorías interesantes como base de lo que ahora se sigue trabajando en la edad contemporánea. Y, y bueno, si bien algunas cosas pueden ser que hayan cambiado, eh, generó las bases para lo que hoy es la arquitectura postmoderna, ¿sí? Se sigue trabajando todavía con ello. Bueno, acá se ve un ejemplo. Esta casa se llamaba la Villa Savoy. Es considerada como un paradigma de la arquitectura internacional y de la nueva manera de construir edificios de viviendas del siglo XX. Él ideó una nueva manera de construir casas, ¿sí? Bueno, llegamos a un par de conclusiones, ¿sí? La arquitectura moderna diseña y construye para el bienestar funcional de la sociedad, porque proporciona el entorno físico en el que vivimos una expresión humana. Es lo que le decía, importa mucho cómo vive la persona adentro, cómo se va a desarrollar, dónde va a desayunar, cómo va a dormir, qué luz necesita para vivir, ¿sí? Proporciona una forma de expresión creativa que lleva a la sociedad a mirar un espacio de vida y el medio ambiente en general de diferentes maneras. La arquitectura tiene un papel fundamental en la forma de las casas y por tanto en la forma de la vida de todas las poblaciones, ¿sí?
Bueno, acá más o menos se concluye un gran resumen de lo que es la arquitectura moderna. Tenemos en el PowerPoint antecedentes, algunas divisiones, mencionamos algunos arquitectos y menciono una y otra vez las características que son importantes y que cambia con respecto a la época anterior, ¿sí? Y bueno, y cómo influye en lo que sería posteriormente. En la siguiente clase vamos a hablar sobre la modernidad, vamos a seguir hablando. Empezamos con la introducción, ahora con la arquitectura moderna y vamos a continuar hablando con la plástica moderna, ¿sí? Con las pinturas, con los movimientos, que es algo muy, muy rico. Tienen, tenemos mucho para estudiar, vamos a tratar de ser breves, pero yo creo que les va a gustar y van a poder identificar cosas, ¿sí? Cosas que se ve en la gráfica actual, me refiero a eso. Pero bueno, eso chicos, muchas gracias por su atención, espero que vean este video y vean las veces que sea necesario para que lo entiendan. Y como siempre les digo, acepto todas sus sugerencias para que trabajemos de una mejor manera. Si ustedes me quieren dar, decir, sugerir algo, con cómo nos podemos conectar o cómo podemos trabajar, yo lo voy a tomar, porque me gustaría que esta clase sea lo más didáctica, lo más fácil de entender y que no sea, que no la sufran. Lo que yo les doy este, es parte de la historia que es muy interesante y también muy importante porque estamos rodeados de lo que es el arte y la cultura, entonces está bueno saber qué pasó antes, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me pueden escribir por privado o al grupo o por donde quieran, tienen mi contacto. Y bueno, continuamos próximamente con la próxima clase. Espero que les haya gustado y corto video.